Hola compañeros, hoy hablaremos de la epidemiología viral. Esta consiste en el estudio de la transmisión y persistencia de las infecciones víricas en una población. Consta de un periodo de contagiosidad que va a depender de la patogénesis. En el caso de los arbovirus va a ocurrir durante la viremia. Los virus respiratorios 2 o 3 días antes de presentar síntomas y los enterovirus van a ser eliminados por medio de las heces. El grado de transmisibilidad puede darse por las diversas vías como es la vía respiratoria. En los factores estacionarios interviene el medio ambiente. En el caso de los virus respiratorios se propagan más durante el invierno. En los factores que intervienen en la transmisión tenemos el número de viriones, la inmunidad comunitaria, infectividad del virus y la estabilidad del virus. Continuaremos con la incidencia. Es el número de casos nuevos de una enfermedad determinada que se presentan durante cierto periodo de tiempo en una zona geográfica determinada. El calcular la tasa de incidencia mide la frecuencia relativa de enfermedad en una población. Esta nos sirve para conocer el riesgo que corre dicha población en un tiempo dado de contraer una enfermedad y expresa la aceleración del proceso sano-enfermo. La fórmula de la incidencia se realiza dividiendo el número de casos nuevos en un tiempo dado sobre la población en riesgo. Continuaremos con un ejercicio. En el año 2018 se reportan 12 casos de sarampión en el Ecuador. ¿Cuál sería la incidencia con una población de 16.490.000? La incidencia va a ser igual a 12, que son los casos con sarampión, sobre la población, dándonos un resultado de 0,00072%. ¿Qué es la prevalencia? Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado, en este caso enfermedades. Podemos distinguir dos tipos de prevalencia, la puntual y la de periodo. Prevalencia puntual: ¿cuántas personas de un grupo definido están enfermas en un determinado momento? Prevalencia de periodo se refiere a la proporción de personas que están o estarán enfermas en algún momento. ¿Cuál es la fórmula para determinar la prevalencia? Se calcula dividiendo el número total de los individuos que presentan una enfermedad en un momento o periodo entre la población en ese punto, en el momento o en la mitad del periodo. Un ejemplo tenemos: en un área geográfica cuya población media anual fue de 7.250.000, aparecieron 435 casos de meningitis bacteriana en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1975. ¿Qué medida de frecuencia de enfermedad puede ser obtenida? Al realizar los cálculos, dividimos entonces el número de eventos por el número de personas totales y nos daría 6 por 100.000 personas. La mortalidad va a ser la tasa de muertes o el número de defunciones en cierto grupo de personas en un determinado periodo de tiempo, causa y lugar. La causa básica de esta defunción se va a definir como la enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente a la muerte. Va a estar diferenciada por sexo, edades, influenciada por hábitos sociales y por el medio social en que vive la persona. Van a existir dos tipos básicos de mortalidad: la endógena y la exógena. La endógena va a ser aquella que responde a causas intrínsecas del individuo, y dentro de ella se presentan también dos tipos: las que son debidas a malformaciones congénitas y las que son vinculadas a problemas propios de la edad. La mortalidad exógena va a ser el resultado de la acción del medio ambiente y factores sociales. Se va a representar en todas las edades y se caracteriza porque se puede prevenir y combatir con los avances en medicina, así como el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la alimentación. Entonces, ¿qué es la epidemia? La epidemia es la aparición en una comunidad o región definida de casos de una enfermedad con una frecuencia que claramente rebasa la incidencia normal prevista. En sí, el número de casos que indica la existencia de una epidemia varía según el agente infeccioso, las dimensiones y el tipo de población expuesta, su experiencia previa o la falta de exposición a la enfermedad, así como la época y el lugar donde se presenta. La epidemia y otros conceptos ya antes mencionados tienen su propia materia, es decir, su propio estudio denominado epidemiología, el cual investiga las condiciones de salud en poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Una de las características de la epidemiología es la cadena epidemiológica, que significa la ruta que sigue el agente infeccioso desde la fuente de infección hasta quien es susceptible de ella, es decir, cada uno de los eslabones que intervienen en el mecanismo de transmisión de una enfermedad, que pueden ser directos e indirectos. En los indirectos están las mordeduras, los arañazos, el contacto físico, que puede ser por las manos, o las enfermedades de transmisión sexual, etc. y por las vías aéreas, mientras que en las indirectas encontramos por medio del agua, por medio de los alimentos o del suelo y por medio de los fomites.
La tríada epidemiológica es el modelo tradicional de causalidad de las enfermedades transmisibles. En este, la enfermedad es el resultado de la interacción entre el agente, el huésped susceptible y el ambiente. Los agentes pueden ser infecciosos o no infecciosos y son necesarios pero no siempre suficientes para causar la enfermedad. Los agentes no infecciosos pueden ser químicos o físicos. Los factores del huésped que determinan la exposición de un individuo, susceptibilidad y capacidad de respuesta y sus características de edad, grupo étnico, constitución genética, género, estado socioeconómico y estilo de vida. Por último, los factores ambientales engloban el ambiente social, físico y biológico. La identificación oportuna de la causalidad y de la interacción entre los factores que componen la tríada epidemiológica permite integrar medidas oportunas para la prevención y el control de una enfermedad. La epidemia es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodo determinados. El número de casos que indican la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y tipo de población expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la enfermedad y el lugar y tiempo de concurrencia. Algunos ejemplos de epidemias comunes son la varicela o la parotiditis, entre otros. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. A lo largo de la historia de la humanidad ha existido un número importante de pandemias, todas ellas generalmente provocadas por zoonosis. Entre las más importantes tenemos a la plaga de Atena durante la guerra del Peloponeso, 430 a.C., un agente desconocido, posiblemente fiebre tifoidea, mató a la cuarta parte de las tropas atenienses y a una cuarta parte de la población a lo largo de 4 años. La peste antonina en 165 a 180, posiblemente viruela traída del Oriente Próximo, mató a una cuarta parte de los infectados y hasta 5 millones en total. La peste negra comenzó en el siglo XIV, 800 años tras el último brote. La peste bubónica volvió a Europa. Comenzando en Asia, la enfermedad alcanzó el Mediterráneo y Europa Occidental en 1348 y mató a 20 millones de europeos en 6 años, una cuarta de la población total y hasta la mitad en las zonas urbanas más afectadas. La cólera, que tuvo su primera pandemia en 1816 a 1826 y la última, la pandemia de América Latina en 1991 a 1993, que causó cerca de 800.000 afectados y alrededor de 7.500 muertos. El VIH-Sida es la enfermedad que consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos. Se considera pandemia debido a su rápida propagación. Sus víctimas se estiman entre los 20 y 25 millones, sobre todo en África. Los historiadores creen que la viruela apareció alrededor de 10.000 años antes de Cristo, durante los primeros acuerdos agrícolas en África del Noreste. De ella se extendió a la India mediante comerciantes egipcios antiguos. Además, las observaciones de erupciones de piel atípica en las monjas egipcias, que fechan a partir de 1100 a 1580 a.C., dan crédito a la teoría que Egipto antiguo era una región temprana con viruela endémica. La viruela es una de las enfermedades infecciosas más severas y endémicas en el mundo entero, dejando registrado millones de muertes y desfigurando a millones de personas.